Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele, velad por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa. Velad, a todos lo digo. Son palabras de San Marcos, que recoge San Marcos, en este primer domingo del tiempo de Adviento. Iniciamos ese tiempo litúrgico con el primer domingo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo en el cual se renueva en nuestros corazones el recuerdo de la primera venida del Señor. La Iglesia es madre y maestra, mater e magistra. A la Iglesia confió su divino fundador, Jesucristo, una doble misión, la de engendrar hijos y la de educarlos y dirigirlos hacia la vida eterna. Y la Iglesia, por medio de la liturgia, nos hace contemplar a lo largo de todo el año la sucesión de los misterios de nuestra redención. Durante el Adviento quiere que vivamos de esperanza ante la inminente venida de Jesús. En los días santos de Navidad desea que tengamos en nuestro corazón la inmensa alegría de saber que el Señor ya está entre nosotros. Durante el tiempo ordinario, la Iglesia viva en nosotros la fe en la divinidad escondida del Señor. Cuando pasa por la tierra, que hace que nos llenemos de admiración. En la Semana Santa, nuestra Madre la Iglesia nos invita a acompañar con dolor y deseo de reparación a Cristo en su pasión y muerte. Después, en el tiempo de Pascua, nos presenta el triunfo de la resurrección. En Pentecostés nos dispone para que recibamos el poderoso aliento del Espíritu Santo, que nos lanza, igual que los apóstoles, en todas las direcciones. Empezamos el Adviento. Como decía el Papa San Juan Pablo II, el Adviento significa la venida. Si Dios viene al hombre, lo hace porque en su ser humano ha puesto una dimensión de espera, por cuyo medio el hombre puede acoger a Dios. Es capaz de hacerlo. Ya en el libro de Génesis, sobre todo en este capítulo, lo explica cuando al hablar del hombre afirma que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Capítulo 1. El Adviento tiene semejanza con el Antiguo Testamento, porque fue un tiempo de espera. A raíz de la caída del primer hombre se cerró las puertas del cielo, pero Dios, siempre bueno y providente, prometió redimir al hombre. Miles de años transcurrieron desde la promesa hasta su cumplimiento, a fin de que la humanidad comprendiese su extremada miseria y la necesidad de un Salvador. Para que nosotros nos inquietemos o nos pongamos nerviosos porque no llega al final de los tiempos. Han pasado miles de años para llegar Cristo y ahora queremos ya que enseguida, en 2000 años, venga el final de los tiempos. Pues no, se ve que hay que esperar. Decía el Papa San Juan Pablo II, la realidad del Adviento está expresada, entre otras, en las palabras siguientes de San Pablo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estas palabras que siempre nos sorprenden, porque hay tantos que no quieren conocer a Dios, hay tantos que rechazan a Dios, pero hay tantos que todavía no han nacido.
Hay tantos que todavía no han nacido. Y que también, aunque no son sujetos de derecho, porque no han nacido, no son, por tanto no son sujetos de derecho, pero hombre, nos gustaría que también hubiera muchos más, sobre todo muchos más hijos de Dios. Este Dios quiere es justamente el Adviento. Dios quiere y se encuentra en la base de todo Adviento, decía el Papa Juan Pablo II. La venida del Hijo de Dios en la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos, sacrificios, figuras, símbolos de la primera alianza, todo está orientado hacia Cristo. La venida del Mesías es anunciada por boca de los profetas que se van sucediendo en la historia de Israel. Daniel indica el tiempo, 70 semanas. Una de las profecías que con más exactitud nos muestra que Jesucristo es el Mesías es la de las 70 semanas de años. Esta profecía nos indica el tiempo que iba a transcurrir desde que Artajerjes, rey de Persia, recuerdo, dio a Nehemías el permiso para la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías. Pasaron esas 70 semanas de años. Miqueas, el lugar, Belén. Isaías profetiza que nacerá de una virgen. Los santos patriarcas y los justos continuamente suspiraban por la venida del Mesías prometido. Además de preparar al pueblo elegido, Dios también despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Los hombres somos muy de celebrar, ¿verdad? Y hace poco celebraban los norteamericanos el Día de Acción de Gracias. Ese día en el que comieron compartiendo con los primeros indígenas con el que entraron en contacto, aquellos que fueron desde Inglaterra para ir colonizando el norte de América. Aunque también se habla de que un español que entraba por el sur desde México hacia California también tuvo contactos con unos indígenas y celebró años antes que los ingleses, celebraron también una comida. Es el preludio del Día de Acción de Gracias. Pero bueno, dejando estos temas históricos, lo que decía que los cristianos nos gusta celebrar, bueno, a los hombres nos gusta celebrar muchas cosas. Cuando celebramos anualmente, no el Día de Acción de Gracias, sino la liturgia del Adviento, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías. Participando en la larga preparación de la primera venida del Señor, los fieles renuevan el deseo de su segunda venida. Que también podríamos hablar de 3 venidas, pero bueno, estamos ahora hablando de la segunda venida. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros, al revivir el Adviento, vivamos con esa conciencia clara de preparar la segunda venida de Jesús. No hay momento en que se perciba con mayor claridad el hecho de que el hombre es un ser que espera en el tiempo de la enfermedad. Cada día esperamos signos de mejoría. Acabo de estar con una persona que le han hecho unas pruebas para comprobar cómo va el tratamiento y si ha vuelto a aparecer algún síntoma del cáncer del que fue curado. Y le pregunté, ¿qué tal las pruebas? Y me dijo, bueno, todavía no sé los resultados, han sido ayer. Los resultados todavía no me lo han dado. Este hombre está esperando que la enfermedad no se vuelva a presentar, que haya signos de mejoría y por tanto la recuperación completa.
Pero al mismo tiempo descubrimos que hay modos muy diferentes de esperar. Cuando el tiempo no está lleno por sí mismo de una presencia con sentido, la espera se hace insoportable. Es lo que ocurre a los niños. Los niños pequeños se cansan de esperar. ¿Por qué? Porque no tienen seguro que vayan a recibir lo que están esperando. Lo comprobaba estos días pasados, cuando le prometí a los niños una chuche, si adivinaban, o mejor dicho, si encontraban los números de ratones que habíamos preparado en el Belén del colegio, o el número de gatos, o el número de palomas, o el número de jilgueros también. Algunos de ellos lo traían apuntado, pero estaban todos expectantes, pensando que a lo mejor no había chuches suficientes para todos, porque eran 300 niños, entre primero, segundo y tercero de primaria, estaban todos nerviosos. Los niños se ponen enseguida impacientes. Si solo podemos dirigir nuestras expectativas a alguna cosa situada en el futuro, mientras que en el ahora no hayamos nada en absoluto, si el presente permanece completamente vacío, cada segundo se hace demasiado largo. Cuando estamos esperando a alguien en la estación de tren o en el aeropuerto y estamos acompañados, la espera es menos pesada. Del mismo modo, la espera es una carga demasiado pesada cuando es totalmente incierta si acaso podemos esperar algo. Pero si el tiempo en sí mismo tiene sentido, si en cada momento se esconde algo propio y valioso, la alegría anticipada de algo aún mayor que está por venir hace aún más valioso el presente y nos impulsa como una fuerza invisible más allá de los momentos. Siempre se ha dicho que compartir un momento agradabilísimo, un momento precioso, un amanecer, un atardecer, pues no sé, el otoño, el bosque, tal, o un momento de deporte, recorriendo por los caminos, tal, con otra persona, pues disfrutan más. Cuando esperamos con otra persona, la espera, sobre todo si esa persona, hombre, si es un pesado que nos está constantemente hablando y no nos deja ni respirar, pues la espera se hace mucho más larga. Pero si la espera es con una persona agradable, que nos trata con afecto, que incluso comparte con nosotros la alegría de la espera, pues es mucho más fácil. Pues este tipo de espera quiere ayudarnos el Adviento. Es la forma propiamente cristiana de esperar y tener esperanza. Saber que esa persona que vendrá ya ha venido. Ya ha venido. Porque el tiempo de Adviento no es un tiempo de futuro, es también de presente. Los regalos de Jesucristo no son puro futuro, sino que se insertan en el presente. Por eso he hecho esa larga enumeración de los tiempos litúrgicos, para que demos cuenta de que la Iglesia, madre y maestra, siempre es la meditación, nos va ayudando a recordar lo que ya ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo ahora. O no esperamos. El otro día me estaba ayudando un chico del colegio a misa, en la misa temprana del colegio, donde asisten profesores, padres y un niño pequeño. Y entonces le dije a ese ayudante, que ya ha hecho la primera comunión, mira, ahí tiene delante uno pequeño, dale la campanilla, que le hará ilusión tocarla. Claro, el niño pequeño, que todavía no ha hecho la primera comunión y vamos de primero a primaria, estaba nerviosísimo con la campanilla. De hecho, yo oía cómo tocaba un poquitín, porque estaba esperando qué momento tocar. Y llega el momento de la consagración, Dios está presente entre nosotros y toca la campanilla. Es que Dios está presente con nosotros y el Adviento nos ayuda a esperar la llegada al final de los tiempos, pero también a recordarnos que está presente entre nosotros. Puedo dirigir la palabra, puedo presentarle mi queja, mi lamento, puedo exponerle mi dolor, mi impaciencia, mis preguntas, consciente de que su escucha está siempre presente. Si Él existe, queda siempre algo que esperar allí donde otros no pueden darme alguna esperanza. Entonces la vejez
y la condición de jubilado no son el último escalón de vida. Entonces siempre viene algo aún más grande, y justamente el tiempo de la inutilidad exterior puede tomarse en una forma de suprema maduración. Todas estas ideas las he tomado de un libro del cardenal Ratzinger, entonces, que habla de la bendición de la Navidad. Yo lo he explicado un poco más, o he abundado en algunos puntos, para que lo tengamos presente, pero la idea clave es del cardenal Ratzinger futuro, Benedicto XVI, ya fallecido. El Señor está cerca, nos repite la liturgia con acentos más vibrantes y apasionados. ¿Por qué viene el Señor a nosotros? Dios viene porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Viene a causa del pecado, viene a pesar del pecado, viene para quitar el pecado. El Adviento de cada año nos recuerda que la gracia es más fuerte que el pecado. El Señor está cerca, ese grito que la liturgia hace resonar en nuestros oídos en esta semana del Adviento. Prepara la venida espiritual de Cristo a tu alma. Prepara la venida de Cristo a tu corazón y a tu alma en la Eucaristía. Y el Papa San Juan Pablo II insiste. ¿Por qué hablamos hoy de todo esto? Para comprender mejor el Adviento. Adviento quiere decir Dios que viene, porque quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Viene, decía el Papa, porque ha creado al mundo y al hombre por amor, y con él ha establecido el orden de la gracia. Pero viene por causa del pecado, viene a pesar del pecado, viene para quitar el pecado. ¿Te has parado a pensar lo que acaba de decir el Papa? Viene porque ha creado el mundo y al hombre por amor. Y nunca dejará de querernos. Siempre está con nosotros. Por eso añadía San Juan Pablo II, no nos extrañamos de que en la noche de Navidad no encuentre sitio en las casas de Belén y deba nacer en un establo, en la cueva que servía de refugio a los animales. Pero lo más importante es el hecho de que Él viene. El Adviento de cada año nos recuerda que la gracia, es decir, el querer de Dios para salvar al hombre, es más poderoso que el pecado. Señor, te pedimos que en esos días de Adviento meditemos estas palabras del Papa, que le demos vuelta, que las rumiemos, ya que hemos hablado antes de los animales, ¿verdad? Que le demos vuelta, que sepamos comprender y considerar la grandeza de lo que el Señor hace con nosotros. No se cansa de ayudarnos, no se cansa de salir a nuestro encuentro. Por supuesto, el camino del Adviento es un camino mariano. Me decía el otro día una persona que ya habían acabado el camino de Santiago y que ahora estaban recorriendo un camino mariano. Pues el Adviento es un camino mariano. No simplemente porque vamos a un santuario a la Virgen, sino porque estamos recorriéndolo de la mano de la Virgen, acompañando a la Virgen. Porque ella es la que va camino de Belén, esperando el nacimiento de su Hijo. Es la mejor escuela a la que los cristianos nos disponemos para el nacimiento espiritual de Cristo en sus almas, que Dios desea renovar cada día. Decía el beato, perdón, me he confundido. Decía el actual, es que ya me he confundido por lo que tengo aquí escrito, de el beato Álvaro del Portillo. Me conmueve mucho las palabras del segundo prefacio de Adviento. Hablando de la Virgen dice, ineffabili directione sustinui. Cuando tenemos que mejorar para que el amor cauterice nuestras llagas, nuestras miserias, nuestros defectos y de verdad seamos apoyo para el Señor.
Es asombroso pensar que tenemos la posibilidad de ser apoyo de quien no necesita nada. Es un asombroso intercambio. Es un asombroso detalle de amor de Dios por nosotros. No os arredréis aunque notéis las miserias, aunque notemos nuestras debilidades, decía el Beato de Portillo. Acordaos de lo que decía San José María. Lo importante es poner las miserias ahora en el pesebre para que Él las transforme con su cargo y su entrega y siempre cerca de la cruz para que Cristo esté más alto sobre el cúmulo de esas miserias nuestras que son tantas. Inciso, son tantas, ¿eh? Señor, qué paciencia tienes con nosotros, qué amor tan grande, tan misterioso, tan misericordioso y a la vez tan inefable, decía antes, inefable, ineffabili disione sustini. Señor, tantas miserias y tú sigues estando con nosotros. Y tú vuelves a recordarnos en cada viento que tú estás con nosotros ahora, junto a nuestro lado. Y esto ha de llenarnos a la alegría de saber que el Señor, en su misericordia, ahora lo demuestra viniendo al mundo por nosotros, nunca nos va a rechazar. Es importante que luchemos para que disminuyan nuestras miserias y aumente nuestra contrición, de forma que siempre tengamos contrición por nuestra vida. Así tendremos un panorama mucho más amplio para poder amar y estar con el Señor. Perdonar las palabras largas, que no además no son literales, de una tertulia de Nochebuena. Vamos nosotros a vivir el Adviento con este espíritu de quitar, o si quieres poner muy cerca del Señor nuestras miserias. No olvides que el pesebre de Belén y el lugar de la cueva de la gruta de Belén no creo que fuese un sitio de un gran olor o de un inmejorable o incalificable olor. Sí, o incalificable sí podía ser. Pero bueno, ya me imagino que San José lo barrería bastante, con lo cual pues no habría allí mucha suciedad y además la Virgen también pondría tanto ella para que, como San José, para que aquello estuviera decente, limpio. Y para que las pajas donde pues, prepararon el lugar, el pesebre, sobre el pesebre, pues estuviera muy bien dispuesto. Pero la realidad es que no era un sitio muy agradable, como tantas veces nosotros que estamos llenos de miserias. Pero estamos con la Virgen que nos acompaña camino de Belén para que vayamos quitando las cosas que no van bien. Y nos preguntamos, pues, ¿cómo vivía San José María el Adviento? Durante estos días de Adviento, decía el Beato Álvaro del Portillo, con más intensidad según se acercaba la Nochebuena, nuestro queridísimo Padre solía pensar en la marcha de José y de María camino de Belén. Estoy segurísimo que tú estas ideas ya las has oído otras veces, pero bueno, yo te las recuerdo. Y a mí también me vienen bien recordarlas. La Santísima Virgen, decía el Beato del Portillo, hecha trono de Dios, llevaba en su seno al Redentor del mundo, al Mesías anunciado por los profetas. José, como cabeza de aquella familia, haría todo lo posible por aligerar las dificultades del viaje. Y como bien relata en ese libro, que ya sé que es una novela, pero bueno, La sombra del Padre, la preocupación de José por el viaje de la Virgen embarazada desde Belén hasta Nazaret no fue nada agradable. Velando constantemente, añadía Álvaro del Portillo, por su esposa amadísima y por el niño que había de nacer. ¿Os imagináis las premuras y cuidados que derrocharía con el corazón lleno de agradecimiento a Dios Señor, que finalmente iba a cumplir las promesas de redención? Y sigue citando al Beato a San José María. A mí me gusta acompañarles en ese camino, ayudarles a superar las molestias propias de todo viaje y más en aquellas circunstancias.
Y añadía al beato Álvaro del Portillo: procuro, lo aprendió en su fundador, ir bien pegado a Santa María y prestar algún servicio a José como esclavito suyo. Pues yo me imagino recoger leña para la hoguera de la noche, o bien pues llevar al borrico, una vez descargado de la carga que llevaría, pues a que paciera en un sitio cómodo o fuera a beber un poco de agua en algún lugar de un remanso del río, donde fuera, ¿no? Estar vigilantes. Es el mensaje del Adviento, estar vigilantes. En el Evangelio se recoge este consejo del Señor, que debemos tener grabado a fuego en nuestro corazón: mirad, vigilad. Quizá los habitantes de Belén no estuvieron atentos, vigilantes, y esta es la causa por la que no recibieron al Mesías. No había lugar para ellos en la posada. Durante el Adviento iremos viendo aparecer una serie de personas que nos van ayudando a vivirlo. Uno de ellos, muy importante, es Juan el Bautista, el precursor del Señor, que se presenta predicando la necesidad de hacer penitencia para preparar el camino del Señor. Es el pregonero de la salvación, pero siempre pregonero, simple voz que anuncia. También a ti y a mí, el Señor nos pide que seamos los que pregonemos, los que preparemos el camino, que anunciemos a Cristo. No es tarea fácil, pero es lo que Dios nos pide y contamos con su ayuda. San Juan pide a sus coetáneos un cambio de mentalidad. Exige de todos, fariseos, publicanos, soldados, que acuden a bautizarse por él, una profunda renovación interior en ese mismo ejercicio de su profesión, que le lleva a vivir las normas de la justicia y de la honradez. Y tú y yo debemos también pedir un cambio de mentalidad y de costumbres a las personas que nos rodean, que están sumergidas en una sociedad descristianizada. San Juan Bautista iba contracorriente, y a nosotros no nos queda otro remedio. Vemos que personas viven como si Dios no existiera, que predomina una gran indiferencia religiosa en la sociedad, y lo que es peor, que se rechaza a Dios en las leyes, en las familias, en las escuelas. Y muchas veces se hace en nombre del bien de la humanidad. Menudo bien. Lo que está produciéndole es un gran mal. Como decía el cardenal Ratzinger, cuando en la Ilustración, en la enciclopedia se quiere construir una sociedad sin Dios para que se llegue a todos y no haya acepción de personas, los frutos de eso son dos grandes guerras mundiales en el siglo XX. Así que no nos importa ir contracorriente, con una gran caridad. Pero como dice San Pablo, veritate facente sin caritate. La verdad con caridad. No consiste en que ahora nos vistamos de piel de camello y que comamos saltamontes y miel silvestre, pero sí que llevamos generosamente, sin miedo, el espíritu de penitencia, porque el tiempo de Adviento es un tiempo de penitencia. Tenemos que pedir por la conversión de todos. Tenemos que pedir por nosotros y por la conversión de tantos. El Adviento quiere decir encuentro. Rezad con frecuencia durante estas semanas: ven, Señor, no tardes. Ven, Señor Jesús. Lo repite la Iglesia y yo te animo a que lo hagas también tú. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes. No solo como preparación para la Navidad, sino también para la comunión de cada día, para el encuentro con las personas con las que convivimos, en familia, trabajo. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor. Acudimos a Santa María. Madre mía, ayúdame a preparar la Navidad. La Virgen de la Esperanza, la Virgen de la O, aparecerá en la última semana antes de la Navidad. A ella nos pedimos que también nosotros sepamos por qué se llama la Virgen de la O, porque son esas invocaciones O,
o Dios, o Emmanuel, o Yahvé, o tal, pero bueno, la Virgen de la O. Pero también podemos ya, rizando un poco el rizo, que nosotros también abramos la boca, expectantes, abobados, contemplando a la Virgen embarazada, preparando los caminos del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.